Hace un par de días en el último torneo de titulado de la plataforma chess.com volvió a participar el número uno del planeta Magnus Carlsen, que vuelve a utilizar algunas de sus aperturas tipo troleo contra sus rivales. Ya saben que el noruego suele hacer esto para divertirse un poco más en los torneos o simplemente para sorprender a sus rivales. Sin embargo, bueno, en la partida de la sexta ronda se tuvo que enfrentar al fuerte gran maestro español José Carlos Ibarra, mejor conocido como el Spider Ibarra, quien, bueno, también es conocido por ser muy fuerte en esta modalidad ritmo blitz. Así que de inmediato vamos a averiguar si pudo castigar esa osadía de Magnus por intentar trolearlo desde la primera jugada o si por el contrario Magnus igualmente se impuso en esta partida. Solo les voy a adelantar que la partida finalizó con jaque mate. Sin embargo, bueno, antes quisiera hacer una mención especial y es agradecerle a uno de mis suscriptores. En este caso se trata del señor Ever Pernías, quien ha contribuido al canal regalándonos una tablet y una base para la misma. Así que muy agradecido con el señor Ever por este gran apoyo al canal. Desde aquí, muchísimas gracias al señor Ever Pernías. Dicho esto, bueno, con las piezas blancas en esta partida, el número uno del planeta Magnus Carlsen iniciaba con la jugada H4. Una apertura que, bueno, ni siquiera tiene un nombre definido, ¿no? Algunos la llaman Antiborg, otros la apertura Samurai. Y bueno, lo cierto es que es una jugada técnicamente mala desde el inicio de la partida, porque bueno, no se toma el centro, no se desarrolla una pieza, y más adelante va a ser difícil justificar este movimiento, obviamente, dependiendo de lo que jueguen las negras. Ibarra decide responder con la jugada E5, muy natural tomando el centro, C4 por parte de Magnus que quizá quiera llegar a posiciones tipo inglesa, caballo F6 del gran maestro español, E3 del noruego, C6 y ahora G4, de nuevo un movimiento dudoso por parte de Magnus y es que sigue debilitándose en el flanco de rey, como les dije, quizá con la idea de presionar a su rival y es que tengan en cuenta que es Magnus Carlsen, ¿no? El número uno del planeta. Aquí lo mejor es caballo C3 desarrollando una pieza. Tras D5 vendría D4 buscando entrar en posiciones en donde de repente hasta se cambien las damas y no sea tan trágico el movimiento H4. Pero tras la jugada G4, G6 por parte de Ibarra que no hace la mejor jugada. Era más correcto H6 para intentar frenar el avance G5. En caso de D4 vendría E por D, E por D y D5 presionando con todo el punto G4. Si las blancas avanzan, entonces viene H por G, alfil por y alfil E7. Y si se dan cuenta, la estructura de las negras es mucho mejor que la de las blancas, que tienen un peón aislado en H y otro en F. Además, siguen con el rey en el centro. Pero bueno, Ibarra decidió jugar G6 quizá para buscar el fiancheto. D4 por parte de Magnus. Aquí era interesante ya lanzarse con G5, ¿no? Para tras caballo H5, jugar D4 y atacar de inmediato el centro. Además, el caballo queda un poco raro aquí en H5. Pero bueno, tras la jugada de 4 directamente, D6 por parte de Ibarra. Una jugada que en realidad debería ser un error porque ahora las blancas sí van a poder justificar el avance H4. Lo correcto era jugar aquí D5 y en caso de D por E, entonces caballo por G4 con una posición complicada, pero donde las negras deberían continuar con cierta ventaja en el desarrollo y quizá una mejor estructura. ¿Qué sucede tras D6? Bueno, por supuesto aquí Magnus jugó G5 primero atacando al caballo, caballo H5, D por E5, D por E5 y tras dama por D8 y rey por, fíjense que ahora las blancas incluso hasta podrían tener una pequeña ventaja de espacio. Ya no importa tanto que las blancas hayan avanzado estos dos peones en la apertura porque no hay damas y estamos llegando a un hipotético final donde las blancas tendrían cierto espacio en la posición. Caballo F3 por parte del gran maestro Ibarra, alfil G7 de perdón, alfil G7 de Ibarra, caballo C3 de Magnus Carlsen, alfil G4 atacando al caballo, alfil E2, caballo D7, caballo D2 y alfil por E2. Bueno, Ibarra sigue cambiando piezas porque, bueno, esto podría tener sentido, ¿no? Simplificando, quizá estamos más cerca de llegar a una posición igualada, pero no, lo correcto era mantener el alfil con alfil F5. Tras B4, por ejemplo, pues vendría rey C7 y las negras tampoco tienen ningún problema. Vienen las torres a tratar de ocupar las columnas importantes. Pero tras la jugada alfil por E2, rey por E2 por parte de Carlsen, H6 del gran maestro Ibarra, caballo de E4 del noruego. Y bueno, quizá en este momento era mejor torre G1 ya empezando a buscar presión en la columna donde está el alfil de G7.
Tras rey C7 podría venir B3, se saca el alfil y bueno, las blancas aquí parecen estar bien. Pero tras caballo de E4, H por G5 de Ibarra, caballo por G5 de Magnus Carlsen, atacando en F7, rey E7 defendiendo, B3, fíjense que las blancas amenazan alfil A3, y bueno, Ibarra se quita rápidamente con rey E8. Caballo E4 por parte de Carlsen, alfil F8 de José Carlos Ibarra, alfil B2, F5, las negras atacan al caballo, caballo G3, y bueno, en esta posición donde las negras quizá no estaban nada mal, Ibarra decide jugar alfil D6, que sí que es una pequeña imprecisión. Era mejor capturar directamente en G3 con jaque y tras peón por alfil E7. Se amenaza quizá alfil por caballo entrando en un final un poquito mejor por la estructura. Y si las blancas se quitan presionando en E5, entonces vendría alfil F6 defendiendo. Y bueno, ahora sí se puede pensar en jugadas como rey E7 y rey E6 para ir llegando al centro. En cambio, tras la jugada alfil D6, Magnus Carlsen jugó torre a D1 atacando al alfil. Al rey E7 por parte de Ibarra defendiéndolo. Torre D2, las blancas se preparan para doblarse en la columna. Caballo por G3, jaque de Ibarra. F por G3, alfil B4 atacando la torre. Torre D3 y ahora Ibarra decidió jugar E4. Una jugada que en principio no parece mala. Sí, es cierto que se abre la gran diagonal negra, pero también es cierto que de momento se gana un tiempo atacando a la torre. Lo que pasa es que en realidad sí hay ciertas complicaciones y ya se van a dar cuenta. Lo correcto era torre H de 8 y en caso de torre H de 1, entonces ahora sí E4 para quitarse el tema del token H8. Si por ejemplo torre D4 vendría alfil C5 y bueno, fíjense que la torre en realidad no tiene escapatoria, ¿no? Habría que jugar algo como torre 4 D2 y tras alfil B4. Entonces, si es que se quiere forzar, jugar algo como torre C2 y tras caballo F6 ya las negras estarían bastante bien, ¿no? Como mínimo esto es igualdad. En cambio, tras E4, bueno, Magnus tampoco da con la mejor jugada. Van a ver que es complicado, ¿no? Aquí el noruego jugó torre D4, que básicamente mantiene la igualdad. La jugada correcta era torre DD1. ¿Cómo es posible que este movimiento sea el ganador? Bueno, porque resulta que la blanca ganan un tiempo importante atacando la torre de H8 que no tiene demasiadas casillas. En caso, por ejemplo, de torre HD8 para venir a disputar la columna, vendría H5 y las blancas organizan la entrada por el flanco de rey. Si peón por, viene A3 primero tocando al alfil D6 y torre por H5 y la situación del rey está muy débil. Además, si se dan cuenta, todas las piezas blancas trabajan para poder acorralarlo. Pero Magnus se equivocó, jugó torre D4 y bueno, Ibarra se volvió a equivocar y jugó torre H5. Otra vez una jugada que parece algo normal, ¿no? Aunque si la vemos ya analizada un poco más, vemos que la torre en realidad aquí no amenaza absolutamente nada. Quizá la idea sea jugar caballo F6, pero bueno, no se amenaza el caballo, no se amenaza el peón. Aquí lo correcto era jugar torre H de 8 nuevamente para buscar temas sobre la columna. Tras torre H de 1 vendría alfil C5 y otra vez llegamos a la posición que ya habíamos visto, ¿no? La torre tiene que bajar a D2, después ir a C2 y posiblemente las negras puedan mantener la igualdad. Pero tras la jugada torre H5, torre H de 1 y bueno, ahora caballo F6. Algo mejor era caballo F8. En caso de A3, vendría alfil C5, aunque bueno, aquí la blanca sí que están un poquito mejor, simplemente retrocediendo la torre y eliminando la amenaza. Pero tras caballo F6, A3 por parte de Magnus atacando al alfil C5 de Ibarra, torre 4 de 2. Y bueno, aquí Ibarra comete un error importante, torre E8, grave error. ¿Qué debían hacer aquí las negras? A5 simplemente esperando y evitando la jugada B4, porque es complicado si el alfil sale de esta importante casilla defendiendo la casilla de 6. En cambio, tras torre 8, Magnus jugó B4 y ahora Ibarra tiene que decidir entre si quitar el alfil, que parece lo más lógico, pero a cambio descuida la casilla de 6, que es más importante de lo que parece. Ibarra jugó alfil B6 para tratar de venir a C7, pero no le va a dar tiempo porque Magnus jugó torre D6, una jugada brutal que prácticamente liquida la partida. Se amenaza torre por caballo y también se amenaza la jugada torre E6, incluso con temas de mate. Y bueno, Ibarra aquí comete el error final, ¿no? Ya con poco tiempo, colapsa, intenta defender su caballo, lo que es un error porque recibe mate inmediatamente con torre E6.
Como les digo, además de torre F8, aquí no hay demasiadas opciones, ¿no? Quizá lo único por hacer es jugar caballo de 5 entregando una pieza, pero tras torre 6, rey F8 y peón por caballo, pues las blancas se quedan con una pieza de más y las negras no tienen ninguna compensación. Además, una jugada como caballo H7, que parece darle la casilla F8 al rey y defender la casilla F6, tampoco funciona por alfil G7. Fíjense qué movimiento aquí, donde el rey vuelve a quedar atrapado y los temas de mate son inevitables. Pero bueno, tras torre F8 y torre 6, la partida finalizó y bueno, Magnus demostró una vez más que puede jugar cualquier cosa porque es demasiado fuerte simplemente jugando al ajedrez. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? ¿Qué les pareció este troleo de Magnus Carlsen contra el gran Spider Ibarra? Si les gustó la partida, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas partidas espectaculares, porque recuerden que también ya está muy cerca el Tata Steel 2025, donde estarán los mejores jugadores del mundo. Nuevamente, un agradecimiento muy grande a nuestro suscriptor, el señor Ever Pernía, por ese aporte que hizo al canal. Muchísimas gracias y desde aquí un gran saludo para usted. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.